lado tenemos la comunidad hereditaria. Es un tema importante. Tal vez debíamos haber empezado más preciso con este tema de la comunidad. Pero la comunidad la estamos dejando como un preámbulo para ya un capítulo más profundo, que es la división y partición de la herencia, o simplemente división de la herencia, aunque el Código Procesal Civil hoy la llama división y partición. A ver, ¿qué creen ustedes que es el derecho de a crecer? ¿En qué parte del Código Civil, qué artículo del Código Civil se refiere al derecho de a crecer? A ver, derecho de a crecer. Es una consecuencia natural de la renuncia de la herencia, en el caso de que alguien muera con anticipación. A ver, ¿qué creen que es derecho de a crecer? Está en el artículo. ¿Alguien me puede leer este artículo 1078 del Código Civil? Artículo 1078 del Código Civil. Ya, doctor. Por favor, adelante. Ya. Artículo 1078. De herederos legales. Parágrafo 1. La parte del heredero legal que renuncia crece en favor de los coherederos llamados juntamente con él a la herencia. Si el renunciante es heredero único, la herencia se defiere a los sucesores del grado siguiente. Parágrafo 2. La misma regla se aplica cuando el heredero legal haya muerto antes de abierta la sucesión o no pueda recibir la herencia por cualquier causa determinada por la ley. Muy bien, muchas gracias. El acrecimiento de la... El acrecimiento de la viene con, para entenderla con más cabalidad, va de la mano de lo que es el incremento, acrecimiento, incremento, aumento. Uno de los coherederos fallece, uno de los coherederos es desheredado, uno de los coherederos pierde esa vocación directa o en su caso incluso indirecta, y ahí ocurre el acrecimiento de la herencia, ¿no? Quiere decir que si eran 3 hermanos, para poner las cosas claras, a cada hermano le iba a tocar el 33.3% de la herencia. O si eran 2 hermanos y la cónyuge, a cada uno le iba a tocar el 33.3% de la herencia, porque sabemos que la herencia la tenemos que dividir entre los herederos en partes iguales. Bueno, y ocurre que uno de los hijos del decuyus fallece sin tener descendientes, sin tener nadie que pueda ejercitar esa vocación hereditaria de manera indirecta, es decir, que pueda reclamar su derecho de representación. Si uno de los 3 desaparece, en consecuencia, se va a incrementar la cuota parte de las acciones y derechos que le corresponden sobre la herencia a los herederos legitimarios. De tal suerte que a cada heredero le va a tocar el 50%.
el 50%. Veremos mejor lo que les estoy. Quiere decir que el derecho de acrecer no opera, le repito, el derecho de acrecentimiento no opera cuando hay herederos por representación. ¿Sí? Lo desheredamos el de cuyos en un testamento deshereda a uno de sus hijos y por el derecho de representación van a heredar o tienen derecho de opción, es decir, los hijos del desheredado, porque la desheredación es un castigo de carácter personal, no va a perjudicar a los hijos de los desheredados. Únicamente entonces opera el derecho de acrecentimiento cuando no hay herederos por representación, es decir, que puedan subintrar, que es el término subintrar, en lugar del heredero. Como... Les ruego, me permitan un segundito, chicos, para continuar. Quiero escuchar una cosita. Bien, entonces les pregunto a ustedes que están prestando atención, Kevin, por ejemplo, ¿a quiénes beneficia el derecho de acrecentimiento, Kevin? ¿A quién va a beneficiar? Exacto. Y con más muy bien, Kevin, lo felicito, muy bien. Pero con más precisión tenemos que decir a los coherederos. Coherederos, entiende que hay un heredero, lo hemos excluido. ¿Y quiénes van a beneficiarse? Se van a beneficiar, naturalmente, los coherederos, ¿no? ¿Y cuándo tiene lugar el acrecentimiento de la herencia? El acrecentimiento de la herencia solamente tiene lugar por ministerio de la ley, por disposición de la ley. No puede el de cuyus disponer el acrecentimiento de la herencia en el testamento. No puede el de cuyus incluir una disposición testamentaria que diga que para el caso de que uno de sus coherederos premuera, se va a acrecentar la cuota parte que les tocaría a los demás coherederos. Esto no puede hacerlo, ¿no? El de cuyos no puede prever si van o no van a existir otros que puedan ejercitar su derecho de representación en lugar del que ha sido excluido de la herencia. El acrecentimiento de la herencia implica no solamente el incremento de bienes, de una cuota parte sobre los bienes, no solamente implica un acrecentimiento, un incremento de los derechos que tienen los coherederos sobre la herencia. Tiene lugar también el acrecentimiento respecto a las obligaciones.
Si teníamos una deuda de 100 que se iba a pagar entre tres coherederos, eh, pues, y lo excluyen a uno de esos coherederos de la sucesión hereditaria, entonces ya los dos coherederos que queden como beneficiarios van a tener que pagar cada uno la mitad de la deuda, 50% cada uno. En el derecho romano, se admitía la apertura de la herencia. ¿Están escuchando bien? ¿No se me ha cortado? Perdón, chicos, No, se ha doctor, cortado el está internet bien. con otra computadora. Permítanme un segundito, chicos, es que estamos con problemas en la oficina con el internet desde el otro día. Un segundito. Ya, perdón, chicos, perdón. Volviendo entonces a... En el derecho romano se admitía la apertura de la herencia testamentaria y ab intestato, al mismo tiempo no. La sucesión o era ab intestato o era testamentaria, no podía realizarse la apertura de la herencia en una parte testamentaria y en otra intestada. En el Código Civil actual sí se permite que ocurra la delación de la herencia de manera testamentaria e intestada al mismo tiempo. Y esto conlleva, como dice el artículo del Código Civil que estábamos leyendo, el siguiente artículo del Código Civil que estábamos viendo, que no hemos llegado a leer, que el acrecentimiento afecte no solamente a la herencia de intestatos, sino también a la herencia testamentaria. A ver, no sé quién tiene activado su micrófono, que está... Andrés, perdón, Andrés está con su micrófono. Voy a... Perdón, doctor. Gracias. Gracias, Andrés, gracias. Mil disculpas. Bueno, entonces, el, el artículo 1079 dice, si el testador no ha dispuesto otra cosa, la parte del heredero que renuncia acrece a la de los restantes coherederos instituidos junto con aquel en la universalidad de los bienes, sin determinación de partes o a partes iguales, aunque sean determinadas. El acrecentimiento en favor de los coherederos también tiene lugar cuando ellos y el renunciante fueron instituidos en una misma cuota. Se abre la sucesión intestada en favor de los herederos legales a quienes corresponda. La misma regla se aplica cuando el heredero instituido haya muerto antes que el testador o no pudiera recibir la herencia por cualquier causa determinada por la ley. Esto quiere decir
El testador puede instituir herederos en el testamento. Instituyo como herederos a fulano, mengano y perengano y desheredo a cual o tal heredero o heredera. Y naturalmente, pues, ese acrecentimiento se va a producir de la misma forma como se producía en el caso de que la herencia se hubiera realizado sin testamento. Pero puede ocurrir que el testador haya dejado, por ejemplo, un vehículo a dos personas. Si una de esas personas es excluida de la sucesión hereditaria, se entiende en ese caso que la persona que había sido legataria del vehículo, el que queda como legatario va a quedar como único dueño del vehículo. A eso se está refiriendo este artículo 1079 del Código Civil que habíamos indicado. ¿Qué ocurría cuando en el derecho romano si un testamento no comprendía todos los bienes del decuyus? Pues la parte no comprendida en el testamento acrecía a los herederos testamentarios. Los romanos normalmente la regla era que dejaran siempre testamento. Y pues esto implicaba que muchas veces los testamentos no estén actualizados y que no incluyeran absolutamente todos los bienes presentes los bienes presuntos de la masa hereditaria. Entonces, implicaba pues que la parte no comprendida en el testamento iba a conllevar un acrecentimiento para los herederos testamentarios. Ya, un segundo. Un segundito. Ya está. El decuyus puede nombrar sustitutos, suplentes. Hemos dicho que el acrecentimiento opera únicamente por disposición de la ley. Pero, así como se puede ejercitar el derecho de representación, el decuyus también puede prever la sustitución de un heredero. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el decuyus puede decir que en caso de que una persona quede incapacitado, que pierda su vocación hereditaria o premuera, pues en estas situaciones, él nombra como sustituto, como heredero sustituto a otra persona. De manera que el acrecentimiento entre los coherederos testamentarios ocurre, uno, en caso de que no hayan representantes, nadie puede ejercitar el derecho de representación, y dos, en caso de que el decuyus no haya nombrado a un sustituto, a un heredero sustituto que vaya a reemplazar a aquel que ha perdido su calidad. Naturalmente que cuantos menos herederos hay, pues mayor va a ser la cuota parte que les va a corresponder a los herederos. Entonces, a menudo, pues los herederos presentan trámites de declaración de indignidad, de desheredación, para que poder incrementar su cuota parte, ¿no? Y como decíamos, en el caso del vehículo, pues en el caso el vehículo es un legado, entonces el acrecentimiento entre colegatarios
también se aplica, ¿no? Si hay 3 colegatarios y quedan 2, pues se va a operar el acrecentimiento entre 2. El vehículo lo van a partir entre 2. Y si queda uno solo, puede quedar con el 100%. ¿Qué ocurría en el derecho romano? Perdón. Según la doctrina moderna, el derecho de acrecentimiento tiene un fundamento jurídico previsto en la voluntad tácita del decurius. El decurius habría voluntariamente aceptado que en caso de que pueda participar de la herencia, pues esa cuota parte que le correspondía a él incremente la cuota parte de los demás coherederos, ¿no? Si un testador ha legado, por ejemplo, un usufructo sobre un inmueble a 3 colegatarios, ¿a quién beneficia el acrecentimiento? A los colegatarios beneficiados con el usufructo. En Roma, que a fin de que no quedara invalidado el testamento por haber preterido a uno de los herederos, el testador generalmente a las mujeres les daba en usufructo los bienes, les otorgaba la propiedad mediante testamento a sus herederos varones y a fin de que las mujeres no les otorgaba usufructo, en usufructo ese bien determinado. ¿Sí? Ese bien determinado. Entonces, modernamente ya no vemos muy a menudo estos casos, pero un testador puede otorgar en legado el usufructo de un determinado bien. De manera que puede instituir legatario de un determinado bien a una persona y al mismo tiempo, a través del testamento, sobre ese mismo bien o en favor de uno o más colegatarios. De tal suerte que en caso de que una de las partes quedara excluida de la sucesión testamentaria, el acrecentimiento va a beneficiar a los usufructuarios, a los legatarios a los colegatarios que han sido beneficiados con el usufructo, no con la cosa propiamente dicha, porque la cosa propiamente dicha queda en propiedad de otra persona que se entiende no es el usufructuario. Cuando un único heredero legítimo renuncia sin tener herederos legitimarios, quiere decir que nadie va a poder ejercitar su derecho de representación para poder subintrar a la herencia. En estos casos, se abre la posibilidad de que puedan heredar los sucesores del grado siguiente. Pero vean el caso de que, este caso en particular, en este caso ya no habría derecho de, bueno, si eran 3, va a haber derecho de acrecentimiento, pero si no tuviera, si no habría ningún heredero legitimario, pues naturalmente se abre la posibilidad de que puedan heredar los colaterales, y entre colaterales
ya la situación en sentido de que como no son herederos forzosos ni legitimarios, ellos, nadie los puede obligar. Si son 3 sobrinos, por ejemplo, y uno solo de los sobrinos decide aceptar la herencia del tío, eh, él, él va a ser el único beneficiario. No porque haya operado un acrecentimiento por la falta de aceptación de la herencia de parte de los otros 2 sobrinos, que también tienen derecho a aceptar en el está heredando por derecho propio. Ahora, si los otros 2 sobrinos también quieren ejercitar el derecho a la herencia, pues definitivamente va a disminuir la cuota parte de ese sobrino. No sé, chicos, si se han logrado entenderme bien. Y si se está escuchando todo lo que digo, ¿se escucha bien? A ver. ¿Ya? Doctor. Sí, dígame. Doctor, no sé si podría volver a explicar lo de los sustitutos, por favor. No entendí muy bien. Oh, muchas gracias, señorita Linda, pero con el mayor de los gustos para Gracias, doctor. los docentes. A ver, es la sustitución del heredero es una institución jurídica muy antigua, ya existía, pues, la han estudiado oportunamente. La sustitución opera o ocurre únicamente en la sucesión testamentaria. Es decir, que necesariamente la sucesión debe ser testamentaria. Y en este caso particular es testamentaria porque únicamente en el testamento el de cuyos puede nombrar a un sustituto. Eh, Imaginamos que el de cuyos tiene 3 hijos y que sus hijos no tienen descendencia, no están casados, son jóvenes, y él dice, para el caso de que uno de mis hijos premuera o muera o cualquier situación que lo excluya de la herencia, nombro como sustituto a otra persona, puede nombrar a su hermano, digamos. Esto, esta sustitución es totalmente válida únicamente si el heredero no tiene nadie que pueda representarlo, es decir, que pueda ingresar a la sucesión hereditaria por derecho de representación. Si los hijos tuvieran hijos, es decir, si el de cuyos tuviera nietos, esa sustitución queda sin efecto. La sustitución únicamente opera para el inesperado caso de que no existan herederos por representación del heredero legitimario. Es como los suplentes en el campo de fútbol. Cuando van a jugar un partido de fútbol, si alguno se lesiona o el árbitro considera pertinente, lo puede cambiar por un suplente, ¿no? En el tema testamentario lo mismo, el de cuyos goza de la potestad de nombrar sustitutos. Pero tiene ciertas limitaciones esta sustitución, no la puede ejercitar a su gusto, porque hay normas de orden público que establecen quiénes tienen que subintrar en lugar del heredero legitimario. Si el heredero legitimario es desheredado, si el heredero legitimario es declarado indigno, quienes van a ingresar en lugar de él, pues son sus propios herederos legitimarios, es decir, sus hijos, su cónyuge, pueden subintrar a la herencia. Pero, ojo, si no tuviera, en el caso y único caso de que el heredero no tuviera herederos legitimarios, en ese caso excepcional va a surtir efecto la suplencia dispuesta en el testamento por el de cuyos. ¿Sí? ¿Se ha logrado entender mejor, Yamil? No sé, tal vez.
Sí, doctor, mucho mejor, gracias. A ver, veremos en el Código Civil qué artículo habla de las... Es el artículo 1168. Yamil, ¿será que lo podemos leer, este artículo 1168? Sí, doctor. Ya, por favor. Ya. Artículo 1168, noción. Parágrafo 1. Sustituir es nombrar uno o más herederos para que a falta del sustituido reciban la herencia. Parágrafo 2. Tendrá lugar la sustitución cuando el sustituido muera antes que el testador o renuncie o no pueda aceptar la herencia o no cumpla las condiciones impuestas. Se presume que la sustitución fue determinada por cualquiera de estas alternativas, aun cuando el testador solo se refiera a una, salvo a disposición contraria del testador. Parágrafo 3. Puede sustituirse por todos y a todos los instituidos para el caso de que no fueran herederos. Exactamente. ¿Sí? Pero esta sustitución, como les decía, tiene ciertas limitaciones porque de cuyos de su derecho a la herencia a los herederos legitimarios de su heredero. Es decir, no puede privarles de su derecho de aceptar la herencia a los hijos de sus hijos. ¿Sí? En ese único caso, entonces, es que prospera el derecho de sustitución. Bueno, no importa cuándo fallezca el posible heredero, el sucesible. De manera que si el heredero legal, el heredero legitimario, el heredero forzoso, muere antes de que se abra la sucesión hereditaria, pues también una vez que fallezca el de cuyos, se tienen que aplicar las reglas del acrecentimiento para los herederos forzosos, ¿no? Para los herederos forzosos como tal. Si el de cuyos dispone en el testamento las partes que corresponde a cada heredero, ¿puede operar el acrecentimiento? No. El de cuyos puede disponer ciertamente en el testamento que a un hijo le va a tocar el 10%, a otro hijo le va a tocar el 15%, a otro le va a tocar el 25% y así a cada heredero hasta llegar al 100%. Si uno de estos herederos, coherederos, fallece, el incremento va a ser ciertamente proporcional, pero no va a ser igual para todos, ¿no? Es decir, al que tocaba el 10% se va a incrementar su acrecentimiento en un 10%, al que le tocaba 15, en 15. Entonces, no es igualitario. Por eso es que cuando les en el testamento las partes que le corresponde a cada heredero, no opera el acrecentimiento en partes iguales. A eso me quiero referir con la pregunta. Sino que va a ser en cuotas partes, ¿no? Esa es la pregunta. Lastimosamente no está eh, muy clara la situación en la pregunta. Bien, los efectos que produce el acrecentimiento. ¿Alguien lo puede leer el artículo 1082 del Código Civil? Artículo 1082 del Código Civil.
Doctor. Yami, por favor, adelante, es que Mm, estoy con esta computadora y no a los participantes no le veía su mano. Ahora sí, diga. Está bien, doctor. Artículo 1082. Efectos del acrecentimiento. Parágrafo 1. La adquisición del acrecentimiento tiene lugar por el solo Ministerio de la Ley. Parágrafo 2. Los coherederos o los legatarios beneficiados con el acrecentimiento se sustituyen en las obligaciones a que estaba sometido el heredero o el legatario que falta, excepto en las obligaciones de carácter personal. Parágrafo 3. No habiendo lugar el acrecentimiento, los herederos legales o el sobre el heredero o el legatario que falta, excepto en las obligaciones de carácter personal. Muy bien, está muy clara la norma. No habiendo lugar al acrecentimiento, los herederos legales o el grabado se sustituyen en las obligaciones que pesan sobre el heredero o el legatario que falta, ¿no? Hemos dicho que no solamente ocurre el acrecentimiento entre los derechos, sino también entre las obligaciones. Este acrecentimiento en las obligaciones opera en todo tipo de obligaciones, excepto en las que tienen carácter personalísimo. Si el de cuyos es el que estaba obligado a realizar la pintura de un cuadro o a realizar una prestación que solamente y únicamente iba a poder realizar el heredero como tal, y fallece el de cuyos como tal, y fallece el de cuyos, pues sus herederos pierden esa responsabilidad, ya no tienen personal. Ah, esa es la figura en concreto. Bueno, hay que añadir aquí eh, qué es lo que entendemos por vocación solidaria. Eh, Hablamos de vocación solidaria en materia de derecho sucesorio cuando hay varios coherederos, cuando hay varios de una concurrencia entonces de varios coherederos que, que van a recibir en sólido ese bien como tal para su posterior división. ¿Sí? Bien, para que el llamamiento o la vocación hereditaria sea solidaria, se necesita que varios herederos reciban al mismo tiempo exactamente la misma cuota. Es decir, por ejemplo, a cada uno le toca 25%, por así si eran 4 hijos. Pero si cada uno va a recibir una cuota parte diferente, como ya habíamos visto hace rato la pregunta, entonces ya no opera la solidaridad en la vocación. Ahí ya hablamos de una situación diferente, porque no tenemos una. La vocación hereditaria solidaria eh, es el requisito indispensable para que opere. No hay vocación hereditaria solidaria eh, si cada heredero va a recibir una cuota parte distinta, una cuota parte diferente, ¿no? ¿A qué se refiere la parte vacante de un legado o de la herencia? Decimos que una parte de la herencia, cuando el heredero que debería recibir esa cuota parte no puede hacerlo por sí mismo por alguna razón. En ese caso se habla de la vacancia o de la herencia o del legado en respecto a únicamente esa cuota parte como tal. Las normas que regulan el derecho de acrecer eh, son supletorias, dice, de la voluntad del causante, podría decir. Hasta cierto punto, sí, en ese sentido diríamos que es positivo. A ver, voy a compartirles un,
un Kahoot. Espero que podamos. No.